Muy buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de literatura. Vamos a continuar con nuestra historia literaria. Para ello es importante tomar en cuenta todas en este caso, podríamos decir, las actividades que hemos estado realizando, ¿no? Estas actividades nos van a ayudar aquí a poder consolidar nuestro trabajo literario. Como ustedes sabrán, en este curso no es que vamos a ser expertos literarios, lo que hacemos es la historia de la literatura. Veremos en paralelo, de la mano de la historia universal o la historia del Perú, si es que tuviera el caso, cuando hablemos de la literatura peruana, en su momento lo estaremos haciendo. Entonces, veremos pues cómo ha ido evolucionando este proceso tan importante y tan necesario. Miren, uno de los objetivos que vamos a tratar en esta mañana va a ser reconocer las características y aportes que ha tenido la corriente modernista. También estaremos viendo, vamos a estar comprendiendo la búsqueda de la emancipación cultural opuesta pues a la dependencia política económica de América Latina, que es importante tomar en cuenta, y conocer pues el aporte de la literatura hispanoamericana. Como ustedes sabrán, y es de importancia en el contexto histórico, cómo se ha ido desarrollando el modernismo. Miren, les voy a comentar, en sus inicios el modernismo solo era conocido, por si acaso, en el ámbito local, como lo fue en el caso de José Martí, que es un cubano, como muchos de ustedes habrán sabido. José Martí fue el ícono de la revolución cubana de la familia Castro, ¿no? Porque ellos tomaron ejemplo de la emancipación que tenía en esos momentos Martí, ¿no? Después de José Martí tenemos al gran literario Rubén Darío, ¿no? Quien consiguió expandir la novela poética en toda América Latina y luego lo hizo en Europa. En 1888, les comento 1888, fecha que fue considerada por algunos como la época que se da inicio al modernismo. Rubén Darío publica Azul, así se llama su obra, en Valparaíso. Valparaíso queda pues en Chile. Luego vendrían las famosas prosas profundas en 1896 y luego esta fue pues publicada ¿dónde? En Buenos Aires, Argentina. Dicho de esta manera, nosotros en ese tiempo vamos a tomar en cuenta que se aprecian importantes cambios sociopolíticos en los países hispanoamericanos. De manera creciente, vamos a ver cómo las transnacionales, estas empresas pues extranjeras van a llegar a América Latina y van a ingresar a las famosas urbes. ¿Qué cosa es la palabra urbes? Unas grandes ciudades de las cuales van a darse, lo que va a representar, y es importante tomar en cuenta, un impacto en las sociedades tradicionales y muy atrasadas. Y Lima, nuestra capital, no va a ser la excepción. También en estos años va a llegar el modernismo. Estamos hablando de 1900, a principios de 1900. Por ejemplo, ustedes sabrán por historia, que me imagino que han llevado con su profesor de historia, ya en 1909, 1910, 1920 y en adelante, van a encontrar ustedes que Lima va a modernizarse con grandes avenidas. En ese tiempo, quien estaba gobernando el Perú era pues Augusto B. Leguía, ¿no? Augusto Leguía, ¿no? Leguía pues gobernó en el país, por si acaso es el único presidente que gobernó más que todos. 15 años gobernó el Perú. Muchos me dicen, profesor, el que gobernó más años fue Fujimori. Es falso. El que gobernó más años fue Augusto Belisario Leguía. Entonces, él hizo grandes transformaciones para nuestro país, para nuestra Lima. Por eso le digo las grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía va a traer el capital extranjero norteamericano. Entonces, nosotros lo que teníamos, el capital inglés, nosotros estábamos con los ingleses desde la época de 1821 hasta que llegó 1900, llegó Leguía al poder y él pues cambió el capital británico para irse al capital norteamericano. Por eso vamos a ver que en su época va a aparecer la primera avenida que te llevaba al Callao. ¿Cuál es? La avenida Venezuela. ¿Han escuchado de la avenida Venezuela? ¿Quién conoce la avenida Venezuela? A ver, ¿quién conoce la avenida Venezuela? ¿Conocen la avenida Venezuela? La que te lleva pues directamente casi llegar al Callao. Entonces, Augusto B. Leguía en su momento
Ahí también dice por acá la señorita Ana, he vivido por ahí. Entonces, cierto, ¿no? Entonces, para ir al Callao, acuérdense, ¿por qué el Callao era tan importante en 1900, siglo XX? Te comento. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la única manera de traer importaciones y exportaciones, ¿cómo lo hacían? A través de las embarcaciones. Entonces, una manera de forma de acceso rápido, de poder acceder rápidamente a ella, entonces lo hacían a través de esta avenida que lo hizo Augusto B. Leguía. Estamos hablando de los años del siglo pasado. Entonces, por eso, pues, las transnacionales transformaron las ciudades tradicionales que tenía el Perú y América Latina. Estoy hablando de América Latina, solamente cojo el Perú porque es un referente que ustedes conocen un poco más y pues van a poder ver pues cómo ha sido. Otro, Lima, el cercado de Lima. ¿Por qué le dicen cercado de Lima? A ver, ¿por qué creen ustedes que le dicen hasta el día de hoy el cercado de Lima? ¿Quién tiene alguna idea por qué lo dice? ¿Alguien tiene alguna idea por qué le dicen el cercado de Lima? ¿Se han puesto a pensar, profesor? Yo no sé por qué le dicen el cercado de Lima. Ya te voy a explicar. Antiguamente, cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un cerco. Ahí está. ¿Qué cosa le pusieron? Le pusieron muros a Lima. Mira, le pusieron muros a Lima. Entonces, por eso se dice todo lo que está acá, le dicen cercado de Lima. Tú habrás escuchado, vamos a poner hoy día, así muy bonito, para que tú puedas saber. Esta es la avenida, ¿qué cosa? Vamos a poner, esta es la avenida Bancay. Por acá está la avenida, ¿qué cosa? Tacna. Lo estoy poniendo más chiquito porque es un poquito más grande, ¿no? Y por acá está la avenida Alfonso Garte, ¿cierto? Ya. Entonces, el cercado de Lima, el muro estaba hasta la avenida Alfonso Ugarte. ¿Conocen ustedes el Hospital Loaiza? Ya, incluía el Hospital Loaiza, que en su momento se llamaba el Hospitalario del Arzobispo Loaiza, porque quien lo funda fue el Arzobispo Loaiza, por eso lleva su nombre, ¿no? Si ustedes un poco conocen la historia del Perú, van a poder entenderlo de esa manera. Entonces, a esto le decían qué cosa, el cercado de Lima. ¿Por qué? Porque tenía un muro, tenía muros. Los muros, a pesar, por eso ustedes habrán visto que en la historia dice, San Martín ingresó a Lima. Y tú dirás, pero ¿cómo ingresó? Ah, ya te tengo que decir, pues, que había pues muros. En esta zona de acá no existía el puente Ricardo Palma. ¿Saben cuál es el puente Ricardo Palma? El puente Ricardo Palma es el que da anexo de Hacho a Bancay. Eso no existía, ese es moderno. Entonces solamente había una sola vía, que era por acá, la avenida Trujillo. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes no lo saben, Trujillo, ¿por qué le pusieron a Trujillo hacia arriba? Porque te llevaba esa avenida hacia la ciudad de Trujillo. Profesor, ¿y el RIMAC? Ah, en el RIMAC había los famosos palenques. Profe, ¿qué cosas son los palenques? Los palenques eran pues los lugares donde se quedaban quienes, profesor, se quedaban en este caso los afroperuanos, ¿no? Que ustedes saben que lo dicen de forma despectiva otro nombre que no quiero mencionar porque puede ser que después el Zoom nos censura. Entonces, ¿qué sucedía? La gente, los cimarrones, los mulatos o los afroperuanos se escapaban del muro, aprovechaban de huir de sus jefes y se quedaban acá, se quedaban acá. ¿Y qué es lo que existe? Muchas veces los hacendados iban hacia dónde? Hacia las haciendas de, por ejemplo, Ascarrús, la hacienda Las Flores, la hacienda Vice, la hacienda, este, después no recuerdo el nombre, pero esas son las haciendas más, Canto Grande, la hacienda Canto Grande, la hacienda Canto Rey. ¿Saben cuál es ese distrito hoy día? A ver, ¿quién sabe? A ver, por el chat. ¿De qué distrito estoy hablando hoy día? Ahí está, muy bien, Dalila, es San Juan de Luri, Gancho. Entonces ellos llegaban y ¿saben cómo hacían? Como era un lugar extenso, vacío, los cimarrones, los que se escaparon de los hacendados, estos afroperuanos, acá atacaban, pues robaban y aprovechaban, pues camino a Hacho. Entonces,
Así era. Entonces, pues estaba cerrado todo. Lima lo cercaban, ¿por qué? Porque tenían miedo que por el Callao, este es el Callao, vamos a poner acá el Callao, ya. El Callao. Entonces, vinieran, ¿qué cosa? Los piratas. Callao lo ponemos ya. ¿Y qué cosa hicieran? Hicieran, pues, de sus suyas. ¿Qué significa eso, profesor? Significa, pues, que tomaran posición de la ciudad. Pues hicieron las murallas. Por acá llegaban al Callao también. Había una puerta. Entonces, cuando hubo un terremoto, te comento, en 1700, los españoles no sabían qué cosa era terremoto, ajo, te aviso, porque en España no existe terremoto. Profe, ¿cómo que en España no existe terremoto? Allá. Hay leves temblores, pero terremotos no. ¿Por qué? Porque su zona geográfica no es la misma que nosotros. Ellos están en el océano Atlántico. Entonces, en el océano Pacífico, nosotros estamos en el cinturón del fuego. ¿Qué significa eso, profesor? El cinturón del fuego es que significa que hay la placa continental, la placa sudamericana, qué cosas hacen un rozamiento y ese rozamiento hace qué cosa que puedan expandirse esas ondas. Y esas ondas, si son a mayor intensidad y a mayor proceso de fuerza, entonces van a convertirse en qué? En terremotos. Y si son leves, van a ser temblores. Entonces, cuando llegaron, entonces ustedes van a saber que los españoles, va a haber un terremoto y va a haber un maremoto. Ese maremoto va a llegar hasta la avenida Colmena. ¿Conocen la avenida Colmena? ¿Quién conoce la avenida Colmena? ¿Alguien ha escuchado de la avenida Colmena? Ya, entonces eso queda, es la transversal de la avenida Tacna. Entonces llegó hasta ahí el maremoto. Si ustedes van al mercado central del Callao, van a ver ahí que hay ahí una réplica de lo que pasó en ese terremoto, que el mar se llevó, pues, llegó a expandirse el Callao. Entonces, esa es la situación, por eso se llama Cercado de Lima. Y ya hablando un poco sobre lo que a nosotros nos interesa sobre el modernismo. Entonces, los presidentes de aquel entonces hizo una carretera. El muro ya se había desaparecido, pero quedó el nombre, Cercado. Entonces, no había cómo llegar al Callao rápidamente, hicieron la avenida Venezuela, acá está. Profesor, la gente adinerada tenía pues dinero. Mira, tenían dinero y querían ir a su casa de campo. Así se llama, la casa de campo, la casa de la, no, la casa de la playa, mejor dicho, disculpen, la casa de la playa. Entonces, ¿cuál es la avenida que te llevaba directo a la playa? ¿Quién conoce? Ahí se hacen maratones hoy día, se hacen maratones los domingos, ustedes conocen esa avenida. Lo han cambiado de nombre, ¿ya? Ha tenido tres nombres, ha tenido esa avenida. Ya, entonces, por acá, a ver quién me dice antes que, ya, a ver, ¿cómo se llama? Por acá, si tú te das cuenta, acá está la avenida Tacna, ¿sí o no? Ya, acá hay una avenida muy grande, tiene 60 cuadras, ¿cierto? Tiene 60 cuadras. ¿Cómo se llama esa avenida? La avenida ¿a qué? A ver, ¿a qué? ¿Y no se acuerdan, jóvenes? ¿Ustedes no pasean por Lima, no conocen Lima? Miren, yo tengo mis estudiantes que enseñamos en otro lugar, eso lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Ahorita por la pandemia no se puede. Íbamos y empezamos a estudiar, Lima. Hacíamos así. Todo lo que estoy enseñando yo de forma virtual lo hacía de forma presencial. Nos demorábamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, 1 de la tarde. Terminábamos pues, al final con un picnic, como dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque al joven que estudia historia, este caso, entonces hacemos que estudie todo el proceso en vivo. Entonces, eso es un tema. Ah, muy bien, Ana Fiorella. Entonces, ¿sería qué cosa? Sería la avenida Arequipa, pues. Era la avenida que te llevaba al balneario. ¿De dónde? De Chorrillos, Miraflores, Barranco, en lugares de casa de playa. Profe, pero hoy día eso pues, obviamente, hoy día es Asia y todos esos lugares. En ese momento, la gente salía de Lima, de cercado de Lima, y se iba allá. Profe, y entonces, ¿cuál fue su primer nombre de la avenida Arequipa? Mira, te comento, su primer nombre de la avenida Arequipa se llamaba la avenida Leguía. La avenida Leguía. ¿Quién lo hizo? Porque lo hizo el presidente Leguía, pues. Entonces, su nombre Arequipa no es que sea siempre Arequipa, sino fue la avenida Leguía. Entonces, mira, date cuenta, mira la situación, cómo estaba Lima. Entonces, profe, estoy sorprendido de lo que usted está diciendo. Entonces, sí, cuando a Leguía le dan golpe de Estado, le da Sánchez Cerro, ellos querían sacar todo, pues, ¿no? Querían sacar todo el nombre, no querían saber nada de Leguía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ah, en ese momento hicieron algo interesante. ¿Qué es, profesor? Ah, entonces lo que hicieron, le cambiaron el nombre. Y como, y como Sánchez Cerro
se levantó en Arequipa, dijo, hay que ponerle revolución. Ojo, revolución. Entonces le pusieron la avenida Revolución, porque se levantó en armas, pues, contra el gobierno de Augusto B. Leguía. Entonces, la gente dijo, esa palabra revolución, no, no puede ser, dijeron las limeñas y limeños, no, no puede ser revolución, comunismo, no. Entonces, ojo, Sánchez Cerro no era comunista, era más derechista que otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Dijeron, como en el mundo, en Europa, estaba viendo la Revolución Francesa, pronto se estaba dándose la Revolución China, en China, entonces dijeron, no, no podemos anexarnos al comunismo, entonces hay que ponerle otro nombre. ¿Dónde fue el levantamiento de Sánchez Cerro? En Arequipa. Entonces le ponemos Avenida Arequipa. Y así se quedó el nombre hasta el día de hoy. ¿Qué opinas? ¿Sabías sobre esa parte de la historia de nuestro país? Entonces, así llegó el modernismo, pues, en el Perú, en el siglo XX. ¿Qué tal? ¿Sabías sobre eso? Ojo, profe, ¿y qué pasaba con la Molina? La Molina, te comento, eran las casas de campo. Por eso así nace la Escuela de Ingeniería. Se llama así, Escuela de Ingenieros. Y que hoy día se llama la Escuela de no, la Escuela Agrónoma se llamaba, que hoy día es la Universidad La Agraria. Todo era casa de campo de esa zona. Y así se crea, pues, porque me dicen, y la carretera central, la carretera central se crea en el gobierno de Castilla, que fue mucho antes, pues, en el siglo XIX. Pero esta es la modernidad de Lima, pues. Ustedes habrán dado cuenta, y no les dejo mentir, ni váyanse ustedes en este caso, en la avenida Bancay hay un parque acá, ¿sí o no? Hay un parque que se llama el Parque La Muralla. Tú bajas el Parque La Muralla y vas a encontrar que todavía queda un pedazo, un trozo, ¿de qué? Del muro antiguo. Imagínate. Entonces, profe, no quiero verlo así. Te vas a la estación de Desamparados, que es totalmente gratis. Puedes aprovechar el Museo de la Literatura. De paso, vas ahí, bajas un poquito, dos pitos, al subterráneo y vas a encontrar ahí lo que queda todavía del muro de Lima. Profe, yo no tengo para estar yendo porque yo trabajo y estudio aquí. Entonces, cuando vas en el tren, hay una estación muy conocida, la estación Presbítero Maestro. Creo que después viene el Ángel, ¿no? No, primero viene el Ángel, después viene el Ángel, y entre el Ángel y la estación Gro van a encontrar ustedes el cuartel general, un cuartel general que creo que son los Cabitos, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar que todavía en esa zona hay un trozo de muro que queda. Pero lamentablemente por el tema de la cultura, la gente no conoce, piensa que ese es cualquier trozo de adobe, entonces no lo toma en cuenta. Dicen esa manera. Entonces, esa es nuestra historia, ¿no? De esta manera nosotros conocemos la historia de Lima y cómo el modernismo va a hacer que estas sociedades hispanoamericanas vayan incorporándose de forma lenta, heterogénea, características propias de un capitalismo norteamericano, un capitalismo en Europa también. Entonces, así nació Lima, pues. Profe, ¿y cómo cambió Lima? Lima cambió después, pues. Los años 60 van a ser momentos de convulsiones en las provincias porque vamos a encontrar, pues, que ahora la gente se va a desplazar del campo a la ciudad. ¿Para qué? Para buscar nuevas oportunidades. 1980 va a ser otro desplazamiento de emigración. Porque una cosa es emigración y otra cosa es migración. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Este curso me hace recordar esta enseñanza. Recuerdo que lo hacía con los alumnos que teníamos en historia, ¿no? Pero lo hacemos con ustedes también. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la historia del modernismo. ¿Dudas que tengan? ¿Quedó claro o fue profe, puede ser que me he confundido? Ya me confundí. A ver, coméntenme. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Dudas pueden escribir por el chat, por favor, ¿ah? No sean tímidos. Profe, tengo vergüenza de hablar en público. Ya, no hay problema. Puedes, para que no ser tímido contigo, entonces puedes hacerlo por el chat. ¿Dudas? ¿Sabían del tema? Puede ser que ya sabían, conocían y solamente estoy haciendo una recapitulación para que puedan también ustedes entender el proceso que es tan importante y tan necesario para nosotros. ¿Ya?
Este es uno de mis temas más preferidos, ¿ah? Les comento. Este, Cuando enseño este curso de historia de Lima, hay un buen libro. Justo mi maestro, mi profesor ha escrito, mi ex profesor de la universidad ha escrito, justo voy a adquirir su libro en la feria Ricardo Palma. Aprovechen de ir, está 70% de descuento en estos momentos en Miraflores queda, pues, ¿no? Y está interesante visitar. No he ido, entonces he tenido mucho ocupado mi tiempo, pero aprovechen, ¿ah? El libro se llama La evolución histórica de Lima. Mi profesor, él me cuenta justo que ya demoró 10 años de investigación, 10 años para publicar este libro. Entonces, yo recién lo voy a adquirir de acá a unos meses más, unas semanas, pero a eso es lo que les comento a ustedes. Está muy interesante hablar sobre Lima, porque a veces la gente vive en Lima y no conoce su historia. Lo más triste, ¿no? A veces ignoramos y no sabemos por qué se llama San Juan de Lurigancho si vivimos en San Juan de Lurigancho. O algunos dicen por qué se llama La Molina, por qué se llama Cercado de Lima. Por ejemplo, creo que la mayoría no sabía por qué le llamaban Cercado de Lima. Era por esa causa, por los muros de Lima. Entonces, cosas de ese estilo. Vamos a ver cómo Lima aquí, en este proceso de la literatura, se va a ir modernizando, se va a ir, qué cosa, transformando, va a ser diferente, va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la historia, la economía, la filosofía, la sociedad misma, que va a importar nuevos patrones culturales, étnicos, va a dejar su etnia, va a dejar su cultura, su statu quo y va a convertirse y va a absorber nuevos patrones de afuera. Mejor dicho, va a dejar de lado las sociedades tradicionales atrasadas para convertirse e incorporarse a un nuevo sistema económico llamado el capitalismo. Así es, eso es lo que pasó con Lima. Entonces, ustedes van a ver, y es interesante, yo los recomiendo así personalmente, esto es ya de tema personal. No sé de qué distrito sean ustedes la mayoría, puede ser que son de algún distrito X, de otro distrito Y, o así como usan la matemática, o sea, ¿no? Distintos variables. Entonces, lo bueno es que donde nosotros vivamos podamos por lo menos conocer dónde estamos, ¿no? Lamentablemente, pues, como decía un historiador francés, algo que es importante. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es, jóvenes. Muy bien, así es. O como decía nuestro amigo Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a vivir en su libertad. Muchas veces eso es lo que sucede, estamos condenados a vivir esa libertad. Jean-Paul Sartre también decía, la única manera de liberarnos es a través de la muerte, ¿no? Interesante Jean-Paul Sartre, ¿no? Muy interesante la obra de este personaje, filósofo existencialista. Pero no vamos a ver Jean-Paul Sartre porque no es el tema, no es filosofía, pero sí es literatura que tiene que ver bastante con el tema de nosotros. Entonces estaremos hablando hoy día la definición, pues. Mira, después de haberte dado esta introducción interesante sobre definición, muy bien, vamos a poner por acá la definición, pues. Le puse con negro porque estamos haciendo el trabajito. Entonces ponemos por acá, volvemos a leer. Muy bien, es la primera, te comento, escuela literaria que surge en América Latina. No va a haber otra escuela literaria como el modernismo. Es la única que surge en América. El resto lo que hemos hecho es importar de afuera la literatura. Entonces, esta va a ser propia de nuestra, de América Latina. Entonces, vamos a poner a finales del siglo XIX. Entonces, profe, ¿esto no viene de Europa? No, este modernismo, propiamente dicho, como literatura, es de donde, profesor, es pues de nuestro continente. Hay que sentirnos orgullosos. Entonces, miren, acá tenemos a las características.
Y vamos a ver un poco sobre las características. Es importante tomar en cuenta por qué las características, vamos a ver de qué consiste, cómo se va a dar. Entonces, va a haber un sincretismo. Profesor, ¿qué cosa es el sincretismo? El sincretismo es una mezcla de todo. Entonces, en la religión también existe sincretismo, en la naturaleza. Entonces, en la literatura ellos van a coger de todo un poco y lo van a mezclar y va a salir, ¿qué cosa? De esto va a salir un modernismo. Entonces es importante tomar en cuenta. Después va a ver qué cosa el esteticismo. ¿Qué cosa es la estética? Pues va a ser importante, necesaria la estética. Y lo otro, ¿qué cosa es lo exótico? Exoticismo. Exotismo. El exotismo tiene que ver con con lo exótico. Por ejemplo, una de las obras muy interesantes que yo les recomiendo a ustedes, quien le guste pues este tipo de obras, van a encontrar ustedes en Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, obviamente que no es de esta época, él es del boom, de la generación del boom, donde estaba pues en ese tiempo Gabriel García Márquez, y obras pues que te va a llevar a poder entender y comprender. Por ejemplo, acá tengo una obra que estaba leyéndolo recién, que dice Los cuadernos de Don Rigoberto. Habla sobre la defensa del hedonismo del individuo, del goce de los sin prejuicios y sin condiciones. Un canto al amor fiel y sus engaños reflejos. Él decía, ¿el amor existe? Y si el amor existe, ¿por qué hace tanto daño? ¿Por qué creen ustedes que el amor, si el amor existe, ¿por qué hace tanto daño? Ya, Vargas Llosa te lo dice. Muy buena obra, por si acaso. ¿Qué creen ustedes? Si el amor existe, ¿por qué hace mucho daño? A ver, ¿quién puede contestar por el chat? Ojo, que es parte de la literatura. Estamos hablando, ya Mario Vargas Llosa tiene un poco de modernista, que se aviso. Lean sus obras, ¿ah? Tiene Pantalón de la Visitadora, Ciudad de los Perros, Travesuras de la Niña Mala. Esa es buenaza, te comento, ¿ah? Te recomiendo Travesuras de la Niña Mala, porque habrá una niña mirafronina, de Miraflores, que le gustaba tener enamoraditos, bastante al mismo tiempo. Y a todos les engañaba. Era terrible, ¿ah? Y ella se hacía pasar como inmaculada, aquella que no hace daño a nadie, ¿no? Y decía, no, yo no hago nada malo, decía, en este caso, esta niña travesó de la niña mala, buenaza, te recomiendo, ¿ah? Léelo. Es interesante porque vas a verte ahí como una mujer como una niña de sociedad alta, eh, encubría sus cometidos para hacerse pasar como una niña buena, ¿no? Eso es un tema, Lima de los 60, como ya te dije todo, ¿no? Cómo era Lima y cómo es hoy día, ¿no? Entonces, tiene que ver bastante, sí, Vargas Llosa tiene un poco de influencia modernista, te recomiendo, si quieres leer a Vargas Llosa. No es que sea yo vargarista llosano, no soy, sino solamente recomiendo lo que es como arte. Después, como lo que hemos visto, el cosmopolitismo. Sociedades pues empiezan a transformarse, ¿no? Le tenemos el uso de símbolos. Y tenemos ahí al elitismo. Va a haber una sociedad elitista, la sociedad pues, la gente poderosa, rica, ¿no? Pudiente. Entonces esa va a ser la que va a existir en esos tiempos. Entonces, ahí estaban, pues, esa era la sociedad que teníamos. Entonces, durante todos los modernistas, nosotros vamos a extraer solamente a uno. Profesor, entonces, ¿quién va a ser este uno? Ah, disculpe, acá no le he borrado, pues. Ya, esto no hemos borrado. Ya, eso también hay que tomar en cuenta, ya, para poder ver. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta, para poder, mencionar y mejorar, sobre todo, es sobre Rubén Darío. Entonces, lo que estaremos hablando es de Rubén Darío. Entonces, vamos a hablar de Rubén Darío. Rubén Darío, vamos a explicar un poco sobre él, ¿ya? ¿Qué cosa hizo Rubén Darío? O Rubén, ya está. Aquí, vamos a hablar un poco sobre él, este personaje que nos va a llevar un poco, a entender sobre ello.
El seudónimo de Rubén, Darío es un seudónimo, les aviso, ¿no? Entonces, su nombre verdadero se llama Félix Rubén García Sarmiento, máximo líder del movimiento y el encargado del internacionalismo. Nació en sí en Tapa, pero tiene más vinculación con Cuba, les aviso. Hasta él mismo decía, parecía cubano, pero nació en Nicaragua, les comento. Fue un niño precoz, pues leía desde los 4 años. Esto es lo interesante. Alguien de acá ha leído desde los 4 años, yo leía a los 6 años, ¿no? Pues no sé cómo habrá sido ustedes, ¿no? Entonces él, pues a los 4, no imagínense, a 4 años a las justas es el niño está, ti, ¿no? Si es niño, ¿no? Con carrito, con su bicicleta, ahora que están con el celular, cosas de ese estilo. Entonces, a los 4 años ya leía a Rubén Darío. En su juventud y madurez trabajó en diversas publicaciones, eso hay que entenderlo muy bien, y perteneció a varias delegaciones diplomáticas. En 1899 conoce en España a Julio Ramón Jiménez. Julio Ramón Jiménez es el que escribió la obra Pratero y yo. No sé quién, cuánto de ustedes habrá leído, se habrá llorado de Pratero, que dice, Pratero era como un algodón, suavecito, su piel, sus ojitos, ese era Pratero, decía, ¿no? Entonces, Pratero, ¿no? Es una obra interesante, es un cuento en sí, ¿no? Que te relata sobre ello. Fue víctima de la cirrosis, ¿no? La cirrosis es un tema del hígado, entonces, y muere en su país, en Nicaragua. Vamos a ver un poco sobre él, que a nosotros nos conviene hablar y cómo ha sido internacionalizado. Ya les comento, ya que es importante también tomar en cuenta. A ver, vamos a ver acá sus características. Ya, mejor le ponemos de esta manera. Entonces, él tiene una influencia, les comento, una influencia literaria diversa, como por ejemplo, en este caso, la poesía clásica. A él le gusta la poesía clásica y francesa. Ya, ahí está. ¿Qué más tenemos en el lenguaje? Les aviso, un lenguaje. Este es un lenguaje novedoso, novedoso y adornado. Bastante adorno tiene su lenguaje adorno. Ya, le ponemos ahí otro. En este caso, los temas. Los temas que toca son, ¿qué cosa, profesor? La poesía. La poesía. La poesía. ¿Qué más, profesor? La naturaleza. El erotismo. Erotismo, erotismo. Y sobre todo la muerte. Aquí, ¿quién tiene miedo a la muerte? Diría Darío. ¿Tienen ustedes miedo a la muerte o no tienen miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que tener miedo a la muerte? A ver, ¿por qué? Nos han hecho tener miedo a la muerte. No es que nosotros hemos nacido con miedo. Los miedos se aprenden, por si acaso, según la psicología. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Si la muerte podría ser nuestra libertad, nuestro pase o nuestra visa a la libertad de este mundo, de tanto sufrimiento. ¿Por qué la muerte se ha convertido en algo malo? Diría Rubén Darío. ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a recitar un poema de Rubén Darío, ¿no? En unos momentos, donde él abre y dice, yo persigo una forma que no encuentro mi estilo. Dice así, yo persigo una forma que no encuentro mi estilo. Entonces, eso es lo que existía, eso es lo que hablaba Rubén Darío. Hablaba también que la muerte solo es un tránsito entre este mundo hacia el otro. Ahora voy a recitar y con esto quiero terminar una obra que es de un peruano, que es modernista. ¿Han escuchado ustedes de José Santos Chocano? ¿Han escuchado de Chocano o no? De José Santos Chocano. ¿Quién escuchó de José Santos Chocano? ¿Puede escribir por el chat? Ya, él es un modernista. ¿Ya? Entonces, él es un modernista.
Entonces, vamos a ver sobre él. Muy bien. Sobre voy a hablarles sobre una obra que él tiene. Se llama, en este caso, El Brazón. Tiene el tema es la belleza. El olímpico cisne de nieve, así dice, con el ágata rosa de pico, lustra el ala eucarística y breve, que abre al sol como un casto abanico. El alado aristocrático muestra lieves almos en campo de azúcar, y ha sentido en sus plumas la diestra de la amable y gentil Pompadour. Da condesa a los cisnes cariño, y dioses de un país halagüeño, y hechos son de perfume de arniño y de luz alba de sede de sueño, tal como es, solo a ti. Eso lo decía nuestro amigo, el gran modernista José Santos Chocano. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan al respecto? Menciónenme, por favor, si es que tienen dudas, inquietudes. ¿Dudas? No, ninguna, profesor. Ya. Entonces, siempre es bueno avisar si es que tuvieran alguna duda, alguna inquietud para yo poder ayudarles en lo que necesiten. Ya, entonces, como ustedes sabrán, nos quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto haber compartido este tiempo. Muchas gracias, por si acaso. Nos vemos. Hasta luego. Me dice, ¿dónde nació José Santos Chocano? Nació pues en el Perú, por si acaso. José Santos Chocanos es un poeta peruano del modernismo. Él, por si acaso, nació en nuestro Perú. Ya les comento para que puedan conocer un poco sobre él. Ya. Él es peruano, José Santos Chocano. Pero en sí, ahí van a encontrar varias obras de él, ¿no? Para que puedan entender. Muy bien, gracias. Hasta luego.